Buenas noches, el gusto de estar de vuelta aquí en La Esencia a través de Mega TV. Hemos tocado el tema del proyecto de ley, bueno, la ley que se está estudiando ya en Cámara de Diputados, ya pasó por senadores, ahora está en Cámara de Diputados, el registro unificado nacional. Hemos tenido el punto de vista de escribanos, de abogados, de la gente misma. Y vamos a hablar hoy con la ingeniera Andrea Ríos. Ella es presidenta de la Asociación de Geógrafos del Paraguay, para conocer un poquito también la postura que tienen ellos, pero antes que nada para conocer lo que es esa carrera que, según me explicaba ella antes de comenzar el programa, es una carrera que se tiene en exclusividad hasta ahora en la FIUNA, que es de la Universidad Nacional de Asunción. Ingeniera, gracias por venir. Andrea Ríos, gracias por estar por aquí. Bienvenida. Gracias a ustedes. A ver, explíqueme un poquito, la carrera que usted siguió y se recibió, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? La carrera perteneciente a la Facultad de Ingeniería se denomina Ingeniería Geográfica y Ambiental de la Universidad Nacional de Asunción. Es una carrera, digamos, todavía en exclusividad de la Universidad Nacional de Asunción. Es así, como las carreras de ingeniería, cumplimos 4 semestres de cursos básicos para ser ingenieros en la Facultad de Ingeniería. Eso incluye matemática, física, todo lo complementario al ingreso también, y un ciclo profesional que son los 6 semestres faltantes para cumplir los 5 años de carrera como Ingeniería Geográfica y Ambiental. ¿Carrera relativamente nueva en nuestro país, digamos, o no tanto? En realidad la carrera ya existía. Antes teníamos la licenciatura en Ciencias Geográficas en el Geográfico Militar. Después se muda la carrera de licenciatura y se convierte en Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Y tenemos muchos profesionales en esta rama específica de la ingeniería. Tenemos ya bastantes profesionales. No tenemos un registro preciso de cuántos profesionales tenemos, pero estimamos aproximadamente 400 profesionales en el país. ¿Qué es AGEPA? La AGEPA es la Asociación de Geógrafos del Paraguay, en donde nos reunimos los licenciados, ingenieros en ciencias geográficas, hoy ya ingenieros geógrafos y ambientales, y también profesionales ingenieros geodésicos, que fueron profesionales que se recibieron en una universidad privada, que por un corto tiempo tuvieron también la posibilidad de cursar ahí. ¿Qué es la geodesia? Escuché mucho ese término en estos días del RUN. ¿Y geodesia qué significa, ingeniera? Geodesia es una técnica de medición, así como la topografía, solamente que la topografía tiene limitaciones hasta 5 kilómetros, en donde se descarta la curvatura de la Tierra. Sin embargo, la geodesia es mucho más amplia y se encarga de la medición del terreno, considerando ya la curvatura terrestre. La geodesia, digamos que recurre más a la tecnología moderna también para poder tener un campo de acción más grande, ingeniero, no necesariamente. Es así como la ciencia. Fuimos avanzando y hoy sí ya tenemos instrumentales más precisos en comparación a instrumentales anteriores. Antes usábamos teodolito, todavía seguimos utilizando estación total. Hoy ya tenemos la posibilidad de usar GPS de precisión y sí, va avanzando. El GPS vino a ayudar muchísimo en esto de agrodimensionar, digamos, un terreno, ¿es así? La verdad que sí, es un instrumento de mucha utilidad y que estamos utilizando mucho en la práctica hoy en día. Y hasta hoy en día en Paraguay, por ejemplo, que se habla tanto de dificultades a la hora de identificar campos, terrenos, lo que tenemos en este país, hasta ahora, ¿cuál ha sido el principal problema, digamos, para no tener así un registro prolijo, que es lo que estamos apuntando todos, claro, ¿no? Sí. Un registro prolijo solamente vamos a poder tener cuando tengamos una red geodésica en el país. Nosotros tenemos una red geodésica pasiva, pero ya no está densificada. ¿Qué quiere decir esto? Varios puntos de la red geodésica fueron desapareciendo con el tiempo. Esta campaña de densificación se hizo en 1964, otra en 1992, y desde entonces van desapareciendo los puntos porque están ubicados en lugares donde después se construyeron rutas o tuvieron que demolerse por alguna construcción, y nos quedamos con menos cantidad de puntos. Esos puntos son utilizados como referencia, es decir, un profesional parte de ese punto para ir a medir una propiedad. Y al no existir ese punto, entonces el profesional elige un punto arbitrario dentro de la propiedad, lo que hace que
la gráfica de ese profesional se solape o se encime con la gráfica de otro profesional sin que los inmuebles estén realmente encimados en campo. Entonces, lo que necesitamos para evitar ese solapamiento es una red geodésica, pero ya no estamos al tiempo de hablar de una red geodésica pasiva. Necesitamos una red geodésica activa. Y la red geodésica activa puede evitar ese solapamiento gráfico, como así le llaman, al visualizar, por ejemplo, el visor de catastro. Encontramos las propiedades una encima de otra. Exacto. No significa precisamente una doble titulación de la tierra. Posiblemente es una gráfica de encima de otra por mala referencia o en algunos casos sí, se tratan de dobles titulaciones. Pero hay conflictos que suelen generarse debido a esa superposición, digamos. Sí. Alguna vez escuché, yo pensé que era una exageración de que Paraguay tiene varios pisos. Sí. Es una realidad, entonces, por lo menos en los planos, por lo menos en los registros. Y físicamente, si uno se pone a analizar las gráficas, podría decir eso, porque los terrenos en la gráfica están encimados y uno va a campo y encuentra que están perfectamente delimitados. Pero al no tener una referencia en común, las gráficas quedan una encima de otra y da la apariencia de que están dos pisos solapados. La agromensura, ¿qué es? Y la importancia que tiene en cualquier proceso dentro de lo que es el derecho real, por ejemplo, las posesiones, las transferencias, compra-venta. ¿En qué consiste y por qué es tan importante y por qué se habla tanto en general? La Facultad de Ingeniería prepara agrimensores para este país y lo que hace es, además de dotarle el curso básico para formarle como ingeniero, forma también con materias profesionales, y entre esas materias profesionales está lo que le había hablado, la topografía, geodesia, y otra vez sobre eso se acompaña de estudios legales como por ejemplo régimen jurídico, teórico y práctico del inmueble. Entonces la agrimensura se constituye en técnicas de medición y además análisis documentales que permiten que eso se constituya en un derecho real, como la generación de un título de propiedad, por ejemplo, a partir de la mensura de un inmueble. La geodesia tiene su instituto en este país, ¿no? Su organismo que particularmente se encarga de esa área, ¿no? Que justamente ahora tendría que fusionarse si es que sale lo del RUN. ¿Es así? Es el Departamento de Agrimensura y Geodesia, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Este departamento tiene aproximadamente 136 años expidiendo el parecer técnico sobre las mensuras judiciales. Las mensuras judiciales inician en un juicio donde un abogado va, promueve el juicio, el juez solicita que un perito propuesto por el abogado haga la medición. El perito presenta la medición y esta medición vuelve a Agrimensura y Geodesia. Agrimensura y Geodesia evalúa si es correcto o no el trabajo que efectuó el perito y le otorga ese parecer al juez como para que él pueda decidir sobre el caso. Ese es el trabajo de Agrimensura y Geodesia. Importantísimo. Importantísimo. Yo no sabía que tenía tanto tiempo de existencia, como el término lo estoy escuchando recién ahora con esto del RUN, y depende entonces del MOPC. Ahora, catastro depende de qué... La Dirección General del Servicio Nacional de Catastro es dependiente del Poder Ejecutivo. ¿Del Ejecutivo? Del Ministerio de Economía. Ya, ¿y registros públicos? Y registros públicos de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Justamente para entrar en el tema del proyecto que está estudiándose ahora en Cámara de Diputados, ahora entiendo que estas tres oficinas que mencionamos iría bajo el dominio, por utilizar un término, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es Pasarían así? a un solo poder. Entonces, parte del Poder Ejecutivo, que es el Servicio Nacional de Catastro, la Dirección General, pasa a depender de registros públicos, así como también el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Dice bien, la ley se extingue para crear el RUM, que es el Registro Unificado Nacional. ¿Y a usted le parece correcto desde su punto de vista? ¿Es correcto que dependa todo de la Corte Suprema o qué postura tendrían ustedes desde el gremio? Realmente desde el gremio lo que pensamos es que causa un cierto temor que pase a depender de un solo poder todo. Porque uno solicita, como le había contado, la mensura judicial al juzgado. El juzgado depende de la Corte Suprema de Justicia. Un departamento dependiente de la Corte Suprema de Justicia otra vez otorga el parecer técnico y el mismo poder otra vez aprueba eso. Sería lo ideal sería que un poder aparte pueda actuar de contralor
para poder trabajar de una forma más transparente. Claro, noto cierta coincidencia con lo que sostienen los escribanos también, que hay una especie de conflicto de intereses o de ser juez y parte. ¿Ustedes sostienen lo mismo? ¿Coinciden con eso? Es así. Nosotros quisiéramos que el Departamento de Agrimensura y Geodesia permanezca en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, entrando justamente ya en lo que es el RUN, entiendo que ustedes han estado investigando, aportando, analizando. ¿Se acercaron ustedes a los legisladores en su momento para darles a entender la inquietud que ustedes desde su gremio estaban teniendo con respecto a este proyecto, ingeniera? Sí, es así. Nosotros no tuvimos la oportunidad de participar en la redacción del proyecto, pero sí nos dieron la oportunidad en las comisiones del Senado de aportar, al menos en los artículos donde teníamos algunos pareceres técnicos que queríamos sumar. Y de ahí resulta la red geodésica activa, como le había contado, se convirtió en uno de los artículos que no había sido considerado anteriormente. Así también habíamos objetado las mensuras judiciales previo loteamiento y previo fraccionamiento. En el proyecto de ley se solicitaba una mensura judicial con todo lo que eso conlleva, con el trámite que le había contado, previo al fraccionamiento. Y ya a nivel país, el fraccionamiento, por ejemplo, por sucesión, ya tiene su costo y su tiempo. Y someter a inmuebles a mensura judicial para la corrección del título ya nos parecía a nosotros innecesario prolongar el proceso y hacer que suman mucho más los costos también. Y también logramos eso, logramos revertir el tema de la mensura judicial previa mutación del inmueble y agregar la red geodésica, por ejemplo. Otra cosa interesante que logramos también fue el tema de las tolerancias. Las tolerancias establecidas por el proyecto de ley no cumplían con algunos estándares, llegaba a cierta superficie y el proyecto consideraba que ya no existía un margen de tolerancia para las mediciones, siendo que la definición no se limita por superficie de tolerancia, y propusimos que sea respetada la norma del INTN, que salió en el 2022, y finalmente se quedó el artículo citando a la norma del INTN. Antes del corte, tenemos un corte que me están indicando aquí. En este caso, tolerancia, ¿qué es? Así brevemente, ¿a qué nos referimos cuando decimos tolerancia en este caso, ingeniera? Tolerancia está relacionado a la superficie. Es el porcentaje de superficie en más y en menos que puede variar una medición debido a la teoría de errores. Ya, correcto, interesante realmente, estoy aprendiendo bastante. Me permite un corte, ingeniera, y volvemos enseguida. Ya volvemos enseguida aquí en La Esencia a través de Mega TV con este tema que nos sigue llamando la atención, este proyecto que está estudiándose en la Cámara de Diputados. Hoy tenemos el punto de vista de la ingeniera Andrea Ríos, que es presidenta de la Asociación de Geógrafos del Paraguay. Ya volvemos. Bueno, muy bien, hoy estamos enfocando otro aspecto de lo que es este registro único nacional que busca unificar varias entidades que hasta ahora trabajaban por separado. El otro día, ya que me acordé de repente de lo que me había dicho la semana pasada una escribana ingeniera, que en la práctica y por un buen tiempo estas oficinas seguirían trabajando de manera separada, que no podría lograrse aún la unificación, y se llama Registro Unificado Nacional. Entonces, ¿cómo funcionaría eso, ingeniera? Físicamente no sé cuándo es el momento en el que pretenden unificar todo esto, pero lo que la ley tiene preparado es un periodo de 1 año de trabajo en donde las municipalidades tienen que proveer los datos que tienen, se tienen que empezar a intercambiar los datos que tiene cada institución para después de ese año empezar a funcionar como establece la ley. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos a la hora de identificar terrenos, propiedades en nuestro país? Las dimensiones, el título, un poco de todo. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en general? Existen varios, cada caso es distinto. Por ejemplo, existen títulos que son demasiado antiguos, que se describían de cierta forma, que no especificaban exactamente los linderos, e incluso las mediciones eran muy aproximadas, decían que un punto se avista o un punto llega hasta tal punto, hasta tal costa, pero no decía la dimensión exacta. Esos son errores, no son errores realmente, sino que era la precisión que se tenía en ese momento. Y hoy, comparado con la precisión que tenemos, resultan en errores importantes que sobresalen la tolerancia.
Como le había dicho, la tolerancia es el porcentaje en más y en menos que puede variar una medición. ¿Qué porcentaje se considera tolerable? Nosotros tenemos, según la norma del INTN, aproximadamente el 2% para zonas urbanas, y eso está clasificado otra vez por superficie. Y en zonas rurales tenemos aproximadamente hasta el 7,5%, que es el porcentaje de variación en las mediciones. ¿Cuántos puntos ustedes, cuando ustedes tuvieron la primera oportunidad de leer el proyecto, cuántos puntos les llamó la atención como para poder proponer algún cambio en esos puntos, ingeniera? ¿Hay un número? Sí, nosotros propusimos 33 modificaciones, objetamos 33 artículos. En su mayoría se basaban en algunos errores de definición, como por ejemplo, las características de un polígono. Notamos que el proyecto fue redactado por juristas, por gente que conoce mucho lo legal, pero carecía mucho de la parte técnica, que agradecemos la oportunidad que tuvimos para poder hacer esas modificaciones que pueden evitar problemas futuros importantes. ¿Ese contacto ya fue con los senadores? Ese contacto ya fue con los senadores, porque emitimos notas hacia las comisiones y fueron respondidas por 3 de las 6 comisiones. ¿Usted tuvo la oportunidad de leer así como salió del Senado, el que está siendo estudiado ahora en diputados? ¿Tuvo la oportunidad de leer a ver si introdujeron los cambios que ustedes propusieron? ¿Cómo fue? Sí, tuvimos la oportunidad de leer. Eso salió, creo que salió este viernes, sí, salió el viernes, y ingresó también a diputados el viernes. Hoy todavía no fue, estuvimos por reunidos también con los diputados, todavía no fueron remitidas a las comisiones, sí, pero tuvimos oportunidad de leer y efectivamente se hicieron los cambios así como habíamos solicitado. ¿Pero de todo lo que propusieron o algunas cosas no? No, hay cosas importantes. Quedamos con 3 artículos que no fueron modificados. Uno de ellos era la solicitud de que el Departamento de Agrimensura y Geodesia no pase a depender del RUM, que se quede en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Obras Públicas. La otra objeción importante que teníamos era la solicitud de no derogación de la 6875, que es la ley que regula la profesión de agrimensor. Y la tercera era que se especifique que las tolerancias que tengan que usarse en las rectificaciones y mensuras sean las establecidas por la norma del INTN. Con respecto a la ley del agrodimensor, ustedes solicitaron que no se derogue. Esa ley es muy reciente. Que no se modifique. Que no se modifique. Nuestro pedido era, si existe la necesidad de derogar algún artículo, que se derogue el artículo, pero no la ley. Porque derogar la ley instala nuevamente el debate de quiénes son los profesionales que pueden ejercer. Y en ese debate fue que en senadores dieron la oportunidad de ingresar a otros profesionales con mucha menor carga horaria en materias de topografía, no digo agrimensura, y por media sanción están ya aparentemente habilitados para ejercer. ¿Quiénes deberían encargarse, desde su punto de vista y el punto de vista de sus colegas, de sus compañeros, quiénes deberían ejercer por ley este trabajo? Este trabajo es exclusivo del profesional geógrafo. Los profesionales geógrafos están preparados en materia de agrimensura, a diferencia de otras ciencias. La ingeniería agronómica y agropecuaria se dedican a otros rubros, y para poder comprender, y parte de su trabajo es hacer topografía. La topografía que ellos realizan está, como bien dice su ley, destinada a la agricultura. Hacen relevamientos planimétricos y altimétricos con fines de canalización de arroz, por ejemplo, o delimitación de zonas de cultivo. No así para constituirse en un derecho legal real, como es el título de propiedad en el caso de los ingenieros geógrafos. ¿Y cómo ha quedado el proyecto de senadores? ¿Cómo ha quedado? ¿A quién le da ese trabajo, digamos? El artículo 144 de este proyecto de ley, ya modificado, anteriormente era el 138, establece como profesionales habilitados a ingenieros agropecuarios, ingenieros agrónomos, ingenieros geógrafos, licenciados en ciencias geográficas, ingenieros geodésicos y topógrafos. 6
digamos, especialidades distintas. Es así. ¿Ustedes considerarían que debería concentrarse en uno, que es el geógrafo? Que debería concentrarse en ingenieros, geógrafos, ingenieros geodésicos, licenciados en ciencias geográficas y topógrafos, porque anteriormente la carrera de ingeniería civil contaba con un plan topógrafo que sí cubría los requisitos para ejercer. Es distinta a la malla de ingeniería civil actual, pero aproximadamente hasta el año 2000 la Facultad de Ingeniería tuvo la posibilidad de formar topógrafos en la carrera de ingeniería civil. ¿Qué posibilidades hay, ingeniera, de que esto se revierta? Es decir, que lo que se decidió en Senado se cambie a favor de lo que ustedes están sosteniendo en Cámara de Diputados. ¿Existe todavía esa posibilidad? ¿Está muy difícil? ¿Cómo ve usted? Nosotros pensamos que existe esa posibilidad porque sinceramente nos concentramos mucho en los aspectos técnicos del RUM, tratando de que esa ley quede lo mejor que nosotros podamos aportar, y descuidamos porque entendimos que la ley del agrimensor era muy reciente y no pensamos que iba a instalarse nuevamente el debate. Por eso fue que no socializamos de vuelta ningún comparativo de mallas, ni intentamos restringir esa área. Pero hoy que nos damos cuenta que se volvió a cometer el mismo error, estamos en campaña de socializar ese comparativo de malla y hacerle entender a los senadores y diputados, así como a la ciudadanía en general, cuál es la formación que corresponde al ingeniero geógrafo. Sí, justamente aquí hablando de horas, veo 1935 horas de formación, ¿puede ser? Es así. Un ingeniero geógrafo, ¿no? Comparando con otras áreas, 60 y 140 horas. Es así. Por ejemplo, o sea, la diferencia es impresionante, es mucha, importante. Es mucha. O sea, la formación es mucho más integral de un geógrafo para este tipo de trabajos. Sí, esas 1900 horas son materias del ciclo profesional abocadas 100% a la agrimensura. Esas 60, 80 y 140 horas son las horas de topografía que invierten los ingenieros agrónomos y agropecuarios en su formación. ¿Y qué piensan hacer? Ir hasta la Cámara de Diputados, tratar de hablar con ellos. ¿Cómo se organiza? Por ejemplo, AGEPA, ¿cómo está organizándose para tratar de hacer oír su voz también en la Cámara de Diputados en esta oportunidad? Sí, nuestra intención y nuestro enfoque principal es socializar esta diferencia, que entendemos que las votaciones que se dieron fueron a causa de que desconocían esta diferencia y confundían quizás por los nombres. Entonces, estamos abocados a socializar y incluso especificar las diferencias entre topografía y agrimensura, porque los otros profesionales utilizan estos términos como sinónimos y no lo son. Me queda un minutito, ingeniera. Le quería pedir un mensaje final a las autoridades que están tratando esto. En síntesis, la idea no es que todo siga como siempre. La idea del RUM de unificar, de trabajar más conjuntamente en ese aspecto es buena la idea. Por ahí habría que cambiar algunos aspectos de la norma o del proyecto, ingeniera. Nosotros entendemos que es tiempo de una modificación. Nos hubiera gustado potenciar a cada una de las instituciones en sus respectivos lugares y no unificarlas de esta forma, pero también nos adherimos al momento de la unificación y pusimos de nuestra parte para que esto resulte lo mejor posible. Entonces, lo que pedimos a las autoridades es que ellos respeten el ejercicio de la agrimensura, que respeten a los profesionales que se formaron en eso y en el mundo profesional dedicaron toda su vida desde su egreso a ejercer la agrimensura como tal, como para que esto pueda avanzar como nosotros estamos queriendo. El tema de los plazos y las tasas, que también es un punto que está preocupando mucho a los escribanos. ¿También a ustedes de alguna manera les está preocupando o ya se trata de otra área de la problemática? Nosotros también tenemos injerencia en el plazo porque las correcciones también nos competen a nosotros, los plazos que se le dan a los ingenieros para corregir o las bajas de los expedientes. Se elimina, por ejemplo, las observaciones de los expedientes. Una observación significa que uno tiene la oportunidad de volver a reingresar el expediente con la misma tasa ya abonada anteriormente. Sin embargo, se emiten notas negativas que da de baja el expediente y hace que vuelva uno a empezar el proceso. Y
sí, realmente nos vemos afectados también por el costo de las tasas y por el tiempo establecido. Muy interesante escucharla, ingeniera. Gracias por haber venido. Se nos fue el tiempo, un tema apasionante realmente que nosotros al menos no conocíamos, todo el trabajo técnico, toda la formación que ustedes tienen para hacer eso que es tan importante y que deseamos todos tener algún día un Paraguay bien registrado, un Paraguay que sepa lo que realmente tiene en su territorio, ¿no? Gracias por venir, ingeniera, y mucho éxito en sus proyectos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, así conversábamos hoy, queridos televidentes de Mega TV, con quien ejerce actualmente la presidencia de la Asociación de Geógrafos del Paraguay, la ingeniera Andrea Ríos, para tocar otros aspectos del Registro Unificado Nacional, que en estos momentos está, como quien dice, la pelota está en la cancha de los diputados. Hasta la próxima en La Esencia, aquí en Mega TV.